Bien, vamos a continuar entonces con la segunda parte de la historia del cristianismo, ¿verdad? Gracias a Dios hemos podido compartir ahí un ratito. Para los que están en casa, comimos, así que ustedes se lo perdieron. Y vamos a continuar ahora con la segunda parte. Habíamos dicho una pregunta. ¿Cuál era esa pregunta? ¿Quién? ¿Fue Pedro el primer papa? ¿Sabían ustedes que actualmente se dice que Pedro, el apóstol, ¿verdad?, fue el primer papa de la iglesia cristiana? Vamos a ver qué pasó. Vamos a ver un poco la base por la cual hoy día el catolicismo, porque de ahí está el legado papal, ¿verdad? Los papas están dentro de la religión cristiana católica romana. Vamos a ver cómo es que nace esta idea de que Pedro, el apóstol, fue el primer papa. Vamos a leer Mateo capítulo 16, en el versículo 13 al 19. Mateo 16, 13 al 19. Dice así: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos. ¿A quién preguntó? A sus discípulos. Nótese algo acá. Le está preguntando a ¿cuántos discípulos? ¿A uno en particular? ¿Qué dice el texto ahí? A sus discípulos. O sea, le está preguntando a todos sus discípulos, por lo tanto, cualquiera de ellos podría contestar, porque va a ser una pregunta, ¿verdad? Yo, por ejemplo, aquí les digo: hermanos, ¿cuánto es 3 más 3? ¿Quién puede contestar? Cualquiera, porque estoy diciendo: hermanos, ¿cuánto es 3 más 3? Ok, bajo este principio, volvamos. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Le hace esta pregunta, ¿ok? ¿Cuál es la pregunta que le hace a todos los discípulos? ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre, verdad? Y aquí vienen las respuestas, ¿verdad? Y comienzan a responder, ¿verdad? Ellos dijeron: unos, Juan el Bautista; otros dicen que es Elías; otros dicen que es Jeremías, ¿verdad? O alguno de los profetas, Y les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Luego le vuelvo a preguntar: ¿a todos o a uno en particular? Le dice a todos, ¿verdad? ¿Y ustedes qué dicen que soy? ¿Qué decís que soy yo? El versículo 16 nos dice el que responde. Respondiendo Simón Pedro, el apóstol Pedro, ¿verdad?, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Cuál era la pregunta? Está en el 13, dice: ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Ok? Y Pedro dice: tú eres el Cristo. ¿Qué significaba Cristo? Un ungido. ¿Ok? Tú eres el ungido. Tú eres el Cristo, Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le responde y le dice: Macarios, ¿verdad? Que esto es en el griego bienaventurado, que significa dichoso, feliz, ¿verdad? Cuando dice bienaventurado está diciendo: dichoso, feliz eres, Simón, hijo de Jonás. Yo me imagino la cara de Pedro, así como ¿escucharon, verdad? Porque no te lo reveló carne ni sangre. ¿Qué es lo que es esto? Carne ni sangre. Era un hebraísmo, ¿verdad? Era una frase típica de los judíos para decir: no te lo reveló ninguna persona, ni carne ni sangre, ¿verdad? Entonces nosotros cuando leemos la Biblia vamos a encontrar que está lleno de hebraísmos. Para poder entenderlo hay que entender la cultura, ¿verdad? Entonces, no te lo reveló sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Qué cosa le reveló el Padre que está en los cielos a Pedro? Que Jesús era el Cristo, el ungido, ¿verdad? El Hijo de Dios. Ok. Y el 18 dice: yo también te digo, continúa este diálogo con Pedro, porque fue el que... ¿Por qué está hablando con Pedro? Porque él fue el que respondió, pero podían haber respondido cualquiera. De hecho, al principio responden todos, ¿verdad? Ok. ¿Por qué Pedro responde? Porque Pedro, por su naturaleza, ¿verdad?, era un poco impulsivo, ¿verdad? No soportaba los silencios, Pedro, probablemente. Entonces, tú eres el Cristo, ¿verdad?
Él dijo también que no le negaría, ¿verdad? Él cuando Jesús va a lavar los pies de los apóstoles, de sus discípulos, Pedro también dice, no, ¿cómo se te ocurre, Jesús, que tú me vas a... Yo debería lavarte los pies a ti, ¿verdad? Y luego cuando Jesús le explica, le dice, entonces lávame entero, ¿verdad? Porque Pedro era así, ¿verdad? Entonces Pedro responde. Dice entonces Jesús le responde al que respondió, que es a Pedro, y le dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, ¿verdad? Y sobre esta roca edificaré mi iglesia, ¿verdad? ¿Se estará refiriendo que sobre Pedro edificaría la iglesia? ¿Lo entiende así usted o no? La verdad que no, ¿verdad? No, en ningún caso está diciendo que sobre ti, Pedro, voy a edificar mi roca. Recuerde que el fundamento es Cristo. En ninguna parte de la Biblia dice que los apóstoles eran el fundamento, ¿verdad? Siempre hablaba la Biblia que los apóstoles construyeron, sobreedificaron, pero nunca los apóstoles fueron el fundamento, ¿verdad? Entonces le dice Jesús, yo también te digo, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades, del infierno, no prevalecerán contra ella. ¿No prevalecerán contra quién? Contra la iglesia. O sea, a pesar de que nosotros vemos en la Biblia que los cristianos eran perseguidos, que la Biblia trataban de destruirla, nosotros sabemos que hasta el día de hoy eso nunca tuvo un resultado favorable hacia Satanás, ¿verdad? Como sea, ha seguido la Biblia hasta el día de hoy, ¿o no? ¿Sí o no? ¿Tiene usted una Biblia o no? Esto ha sido perseguido, han intentado quitarla, quemarla, extinguirla, pero nada, ¿verdad? Lo mismo con la iglesia. La iglesia del Señor ha sido perseguida, pero pareciera que cuando más la persiguen, más se multiplicaban los cristianos, ¿verdad? Entonces por eso dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, le dice a Pedro, ¿verdad? Llaves en el sentido bíblico significa autoridad, ¿verdad? Autoridad. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos, ¿verdad? Y ahí los evangélicos después sacaron otras doctrinas que andan haciendo la atadera, ¿verdad? Ato todo plan de no sé qué y desato la bendición en los cielos, en las esferas, y el cielo se une con la tierra y hacen una cantidad de cosas habidas y por haber. Esto en realidad tenía que ver con el gobierno de la iglesia y con la autoridad, ¿verdad? Con la autoridad, porque ellos, como discípulos, como apóstoles, todos iban a dirigir lo que era la iglesia del Señor, ¿o no? Claro que sí. Pero ¿será que el Señor le está dando a Pedro, recuerda todas las características, que él iba a ser el fundamento de la iglesia? O en este caso, el primer papa. ¿Querrá estar diciendo eso Dios con este texto, Jesús con este texto? La verdad es que habría que tener mucha imaginación para tratar de sacar de aquí una tremenda doctrina del papado, ¿verdad? Hay otro texto en la Biblia que no me recuerdo en este momento, pero la Biblia dice que a nadie llaméis padre. ¿Lo han leído, no? No sé dónde está, ya se me olvidó. Pero nosotros no somos llamados a llamar padres, ¿verdad?, a los que dirigen la iglesia. En algún momento, ¿verdad?, se utilizó esto, pero era en otro contexto, se los voy a explicar, ¿verdad? Entonces, ¿cuál fue el argumento de la iglesia de Roma para reclamar su supremacía, ¿verdad? Porque ellos decían, nosotros los de Roma somos la iglesia oficial, ¿verdad? ¿Se acuerdan que se había separado la iglesia, ¿verdad?, de Oriente a Occidente? Entonces ellos decían, nosotros somos la verdadera, ¿verdad? Y se hicieron al tiro el Facebook de Iglesia de Roma Oficial, ¿verdad? Tenían todo su fanpage listo ahí porque ellos eran los oficiales, ¿verdad? Los demás eran falsos, ¿verdad? Pero recuerde que la historia dice que en realidad no fue tan así. ¿Quiere conocer esta historia? Vamos a ver qué tan cierto era que Pedro fue el primer papa. No hay ningún registro. No hay nada. Pedro se murió, usted sabe cómo murió Pedro, cruelmente, sin saber que él era un papa. Jamás Pedro dijo, llámenme papa. Jamás Pedro se sentó en una basílica, jamás Pedro pidió que le besaran su anillo, jamás Pedro hizo nada de lo que supuestamente hoy día los papas, ¿verdad?, de la Iglesia Católica Romana exigen a sus seguidores. Por lo tanto, Pedro en ningún caso, ni el sentido común nos lleva a pensar que Pedro fue el primer papa.
Lo mismo pasa con María, ¿verdad? María, ¿ustedes creen que en algún momento ella pensó que iba a ser adorada? ¿Ustedes creen que alguna vez María hizo una campaña para que le adoren? No, ¿verdad? María murió siendo una sierva de Dios, una mujer grata delante de los ojos de Dios, porque fue bienaventurada de poder llevar al Hijo de Dios en su vientre, ¿verdad? Una mujer recta, una mujer de testimonio, que cuidó correctamente a Jesús, lo instruyó, ¿verdad? Como debía hacerlo, pero en ningún caso en el corazón de ella ni en su mente estaba la posibilidad de pensar que iba a ser adorada. Créanme lo que era imposible. Simplemente porque ellos eran judíos, ¿verdad? Y dentro del judaísmo no existe la adoración ni de muertos, ni de imágenes, ni de nada por el estilo, ¿verdad? Entonces no hay por dónde pensar, en este caso, que Pedro pudo haber sido el primer papa. Nos vamos a dar cuenta que el nombre de papa fue mucho más posterior, ¿verdad? Y fue un nombre que alguien por ahí quiso tomarse, ¿verdad? Es como que yo les digo a ustedes hoy día, ¿saben qué, hermanos? Yo ya no quiero que me digan más pastor. De ahora en adelante ustedes me van a decir rey, mi rey. Mi rey. Usted se ríe de eso, pero ¿sabes qué? Hoy día hay pastores que están siendo coronados en sus iglesias, con unas coronas medias truchas, pero le sacan todo el dinero que tienen a la gente, ¿verdad? Con sus anillos, todo, mandan eso y coronan al pastor, ¿verdad? Y lo hacen. Y la gente, ignorante por lo demás, está pero feliz de tener un hombre, ¿verdad? Así, porque ellos dicen, mi pastor tiene que tener lo mejor, ¿verdad? Pero confunden esos excesos, ¿verdad? Con el honrar, ¿verdad? La mejor honra que tiene un pastor, ¿verdad? ¿Sabe cuál es? Cuando los hermanos de la iglesia hacen la voluntad del Señor y aprenden por medio de la enseñanza. Esa es la mejor honra. No hay otra. No hay otra. No. Pienso que es lo que más llena nuestro corazón, ¿verdad? Saber que ustedes quieren estudiar, que están acá, ¿verdad? Para aprender la palabra del Señor. Eso es lo que más llena el corazón, ¿verdad? Y ni siquiera es porque nos escuchen a nosotros, es porque están escuchando la palabra del Señor, que es a donde nosotros los queremos dirigir como pastores, ¿verdad? Pero pensar que ustedes me hagan una corona, hermano, créanme que ya me dio pudor con la silla que me regalaron para el cumpleaños. Entonces, pensar en una corona, hermanos, ¿cómo me vería yo con una corona? Le saldría caro porque soy medio cabezón. Entonces, piense usted en todo eso. Pero así era la cosa. Así era la cosa, ¿verdad? Y esto desencadenó algo terrible que vamos a ver en el siglo XVI. ¿Ok? Ok, vamos a hablar entonces ahora en esta unidad acerca del papado, que viene de la palabra papa, ¿verdad? No es la papa que usted se come de la papa frita, sino que de este nombre, ¿verdad?, que nosotros ya conocemos. La Iglesia Católica es la que sostiene la jerarquía papal. Los cristianos protestantes evangélicos no mantenemos esto, ¿verdad? Pero ahora, no piense usted que todos acá son limpias y buenas palomas. También se cuecen habas, ¿verdad? Pero la Iglesia Católica es la que sostiene la jerarquía papal. Ellos dicen que Pedro fue el primer papa. El término papa, que hoy se emplea en Occidente para referirse exclusivamente al obispo de Roma, ¿verdad?, no siempre tuvo ese sentido. Es una palabra muy posterior, no es algo que aparece desde el principio. No piense usted que los apóstoles dijeron, ya, ahora ya no nos llamemos apóstoles, elijamos a uno y este es el papa. Eso no estaba, no existía esa palabra, no estaba ni la idea por lo demás. La palabra en sí, la palabra papa, no quiere, ¿qué es lo que dice? ¿Qué significa? Quiere decir papá, ¿verdad? Es un término incluso de cariño, incluso de respeto. Y durante los primeros obispos, ¿verdad?, eran llamados como papá, pero era de cariño. El papá Rubén, por decirlo así, ¿verdad? Pero era como un cariño nada más de la gente, una forma de decir, porque como recibían cariño, ¿verdad? Era como cuando usted le dice a su abuelita mamá, ¿verdad? Por ahí algunos le dicen así, ¿verdad? Entonces era una forma este era como el término, pero luego empezó a acuñarse de una forma jerárquica y eso ya tuvo un problema. Durante los primeros siglos de la historia de la Iglesia, el centro numérico del cristianismo estuvo en el oriente, ¿verdad? Por lo tanto, los obispos de ciudades tales como Antioquía,
Alejandría, tendría mucho más importancia que el obispo de Roma. ¿Quién era el obispo de Roma? El Papa, ¿verdad? Recuerden que la iglesia se había dividido, pero los de Roma, que eran los que comenzaron a meterse con cosas infiltradas, querían mantener esto, la página oficial, ¿verdad? Como obispos, ¿verdad? Obispo significa cuidador. Entonces, ellos comienzan a luchar con los de Antioquía, con los de Alejandría, y les daba mucha envidia de saber que ellos comenzaron a tener mayor importancia que el famoso obispo de Roma. Hasta ahí todavía no se llamaba el Papa. La iglesia entonces quedó dividida en 5 patriarcados, ¿verdad? Estaban los de Jerusalén, por otra parte estaban los de Antioquía, estaban los de Alejandría, estaban los de Constantinopla, ¿verdad? Y estaban los de Roma. ¿Cuántos eran? 5. Jerusalén, Antioquía, Alejandría, Constantinopla y, por último, Roma. Roma era el más débil, pero el más ambicioso. Entonces la iglesia se divide. ¿Por qué razón se divide? Porque habían diferencias, habían cosas que ya no estaban bien, ¿verdad? Habían cosas que estaban... Entonces se comienzan a dividir las iglesias, ¿verdad? Y aquí vemos nosotros este fenómeno. El catolicismo indica que desde Pedro, si lo consideran a él como el primer papa, hasta la fecha existieron 264 papas, de los cuales, de estos 264 papas, 78 han sido canonizados. ¿Sabe lo que significa canonizar? Ser declarados santos, ¿verdad? Esto es una práctica que no tiene ningún respaldo bíblico, por si acaso, ¿verdad? Son ideas que surgieron en algún momento. O sea que de los 264 papas, 78 fueron canonizados, ¿verdad? Y de estos 264, 37 son considerados por la misma Iglesia Católica como antipapas. Antipapas, ¿verdad? Suena como raro eso. Y esos fueron considerados como gente que hizo mucho daño a la iglesia. La historia lo enmarca de esa manera. ¿Ok? Hay un listado que yo saqué justamente de la página del Vaticano, ¿verdad? Del catolicismo, en donde está el listado, ¿verdad? Partiendo obviamente por Pedro, ¿verdad? Pedro, Lino, Anacleto, Clemente, Evaristo, Alejandrino, Sixto I, ellos acomodaron todo esto para que Pedro fuera el primer papa, pero recuerde que todos estos personajes que efectivamente existieron, ¿verdad? Posterior a Pedro, nunca supieron que ellos eran papas, sino que los fueron arreglando en el camino, ¿verdad? Por ejemplo, pasaron 300, 400, 500, 600 años y empezaron ya a ver, yo hoy día quiero ser un papa, quiero imponer esto. Entonces, acomodemos para atrás, hasta Pedro. Ya, ¿quién estaba antes de ti? Juanito, ya. Juanito. Y antes Juanito, ¿te acuerdas? Y empezaron hasta armar la cadena hasta llegar a Pedro, ¿verdad? Pero muchos de todos esos personajes para atrás nunca se enteraron de que ellos eran un papa, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos el caso. Yo no puedo nombrar todos los casos de las aberraciones porque si no terminamos mañana, ¿ok? Pero tienen que saber ustedes que existieron muchos papas que realmente fueron abrumadores las historias y las cosas que ellos hicieron. Entonces voy a ir nombrando algunos nada más. Quiero hablar de Calixto I, ¿verdad? Calixto I, nos vamos a remontar, esto es, Calixto I, estamos hablando del año 218, ¿verdad? Este es un papa que viene de Roma, de Italia, y Calixto I fue el primero en citar Mateo 16, 18, que es lo que leíamos recién de Pedro, que te digo que tú eres la roca, ¿verdad? Y todo eso. Él fue el primero, ¿verdad? Y él comenzó a reclamar supremacía sobre toda la iglesia cristiana alrededor del mundo. ¿Qué le dice a usted eso? ¿Qué le dice de un hombre que quiere reclamar poder? Que quiere reclamar ser la supremacía, lo más importante. ¿Qué hablará del corazón de ese hombre? ¿Qué creen ustedes? Quiere poder, ¿verdad? Quiere gobernar. Eso es lo que él quería, ¿verdad? Y este fue Calixto I. Hubo un hombre llamado Tertuliano, que fue llamado como uno de los padres de la iglesia, que fue un hombre lleno del Espíritu Santo y de sabiduría, Tertuliano. Y Tertuliano llama a este papa Calixto I, le dice, este famoso Calixto es un usurpador. Eso lo dijo Tertuliano. Diciéndole a él, ¿cómo se te ocurre que tú eres el obispo de los obispos?
lo dice Tertuliano, un hombre destacado, ¿verdad? Un hombre temeroso de Dios. Entonces, vean ustedes cómo este fue uno de los papas, porque para atrás hay hartos más, pero este es el primero en decir, mira, acá hay un respaldo de que Pedro fue el primero, por lo tanto todos mis antecesores, yo soy de pura cepa, ¿verdad? Yo vengo del linaje de los papas, adórenme, ¿verdad? Quiero yo ser la máxima autoridad de toda la iglesia cristiana de aquel tiempo, ¿verdad? Entonces los primeros cristianos entendían que podemos reprendernos entre nosotros. Los cristianos sabían eso. Por lo tanto, ellos se reunían, hacían concilios, hacían juntas en donde los cristianos se reunían, los líderes de la iglesia, a discutir temas doctrinales, algo que hoy día se perdió. Hoy día usted sabe que la iglesia de la esquina puede hacer quizás qué cosa, la de más allá hace cualquier cosa y nadie dice nada, ¿verdad? Y cada uno mantiene su fe más o menos como lo logra entender. Pero es algo que se perdió. Los siguientes 16 obispos que gobernaron la iglesia romana comenzaron a hacer cada vez más presión de tratar de someter a la iglesia de Oriente, ¿verdad? Los de Roma querían someter a los de allá, querían que se sometieran al obispo de Roma, que era el Papa. En ese tiempo todavía no se llamaba obispo, ¿verdad? Vamos a avanzar ahora, eso fue en el año 220, ¿verdad? Recuerden que los 16 que vinieron fueron terribles. Vamos a avanzar al año 440 y ahí nos encontramos con San León I el Magno, así se llamaba, León I el Magno. Todos los grandes historiadores concuerdan en nombrar a León I como el primer papa de la Iglesia romana católica. Este sería como el oficial, ¿verdad? El que ya definitivamente es nombrado como tal. Fue el primero al que llamaron papa, ¿verdad? A todos los anteriores les llamaban obispo, el obispo de Roma. Obispo significa cuidador, muy bien. León I se proclamó señor de la Iglesia Universal. ¿Qué le parece? Y dice él, cualquiera que desobedezca mi autoridad estará en un camino seguro al infierno. ¿Qué le parece? Yo les digo eso a ustedes y me matan, ¿no? Hermanos, escúchenme toda la casa de adoración de acá de Padre Hurtado. Cualquiera que desobedezca mi autoridad está en un camino seguro al infierno. ¿Me escucharon? Bueno, eso dijo este hombre León I. Y comenzaron a tomar aires iguales a Dios. Comenzaron a sentirse así, ¿verdad? León I fue el primer papa en abogar la pena de muerte contra los herejes. Pero, ¿quiénes eran los herejes? Eran los que se oponían a las órdenes y a las doctrinas que él mismo imponía. O sea, conveniente la cosa, ¿no? Supongamos entonces que los herejes eran falsos. Vamos a suponer eso. ¿Y Jesús qué dijo de los falsos? Guardaos de los falsos profetas, ¿verdad? Sin embargo, León I, ¿qué es lo que hacía? Los mataba. Y Jesús dijo, absténganse, guárdense, cuídense, protéjanse de los falsos. Pero lo que hacía este hombre era matarlos. ¿Se imagina nosotros pusiéramos a matar a toda la gente que no comparte nuestra fe? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Qué les dice el sentido común? Es absurdo, ¿no? Sin duda que sí. Entonces gobernaron 18 papas entre los años 461 al año 590 y durante todo este periodo los cristianos no eran llamados católicos, ¿verdad? En el libro de los Hechos nos relata que por primera vez se les llamó cristianos, ¿dónde? En Antioquía. Pero el término católico no existía, no era porque católico significa universal, no era un tema de discusión. Pero poco a poco se comenzaron a meter estas costumbres, ¿verdad? No existían denominaciones, nada, pero comienza poco a poco esta división, ¿verdad? Comienza a meterse y los de Roma querían tener la parte oficial, ¿verdad? Hicieron todo lo posible. Las otras iglesias estaban preocupadas de ir a predicar, de ganar nuevos creyentes, de expandir la palabra del Señor, ¿verdad? De manera humilde. Pero los de Roma querían mantener su supremacía. Lo vemos acá. Llegamos al año 590 hasta el 604, o sea, estamos hablando de 14 años, y aquí encontramos a Gregorio I, ¿verdad? También le conocían a él como el Magno, Gregorio I el Magno. Y Gregorio I es considerado como uno de los mejores papas dentro del catolicismo romano. ¿Qué es lo que hizo este hombre? Limpió muchas malas prácticas que habían, ¿verdad?
Por ejemplo, expulsó a los obispos corruptos, para afuera, ¿verdad? A los obispos que habían ahí que eran corruptos, ¿verdad? Prohibió la práctica de la simonía. ¿Sabe usted lo que es la simonía? Había un hombre que estaba con los apóstoles que se conocía como Simón el Mago, ¿verdad? Era un mago, un brujo. Y él veía lo que los apóstoles hacían con el poder del Espíritu Santo. Por ejemplo, resucitaban muertos, sanaban a los enfermos, liberaban a los demonios. Todo eso lo hacían los apóstoles bajo el poder del Espíritu Santo. Entonces Simón el Mago quiso tener eso que tenían los apóstoles y les ofrece dinero. ¿Cuánto me cuesta comprar eso, verdad? Y los apóstoles obviamente lo reprenden, ¿verdad? Eso se conoce como la simonía, que significa comercializar con la fe. ¿Les suena eso, no? Comercializar con la fe, ¿verdad? Algo que hoy día se usa. ¿Quiere un milagro? Envíenos una ofrenda de amor, una bonita ofrenda de amor, ¿verdad? De tantos dólares, de tantos miles de pesos, y Dios le hará un milagro, ¿verdad? Y ahí están pactando por la tele, ¿verdad? Y toda esa tracalada de cosas. Entonces todo eso se considera como la comercialización de la fe, ¿verdad? Te vendo esta agüita, ¿verdad? Que viene con una oración, qué sé yo. Todo eso es comercialización de la fe. Una de las razones por la cual nosotros no vendemos nada dentro de esta iglesia, nada, absolutamente nada, es porque nosotros tenemos en mucha consideración este tipo de actos, ¿verdad? Que nos pueden llevar de una cosa a otra, ¿verdad? Ahora no digo que sea malo que en una iglesia puedan vender de repente alguna cosa para reunir fondos, no digo que sea malo, pero Dios al menos a nosotros nos ha guiado así. No hemos demorado más, pero bueno, no tendremos problemas en eso, ¿verdad? Entonces, cuando algo no lo podemos hacer, simplemente no lo hacemos. No pasa nada, ¿verdad? Así que la simonía era una práctica que dio origen a muchas malas prácticas que hoy día existen, ¿verdad? Entonces, este Papa, ¿verdad? Gregorio I, lo que hace es, comienza a prohibir esto, ¿verdad? La comercialización de la fe. Rehusó llamarse obispo, ¿verdad? Universal o papa. Él dijo, no, yo no quiero ese nombre. Lo siento, para mí no es, ¿verdad? Lo trató incluso que era un nombre vicioso, ¿verdad? Una cuestión como de orgullo, una cosa corrompida, ¿verdad? Y se negó a utilizarlo, ¿verdad? Y abogó a favor de los oprimidos y era un hombre muy generoso. Hoy día muchos dicen que si los papas hubiesen actuado como lo hizo este papa, otra historia sería la de hoy. Tuvieron la oportunidad con este hombre de enderezar el camino, pero vamos a ver qué pasó. Bueno, y aquí tenemos un montón de otros personajes que no me puedo detener porque son muchos, ¿verdad? Vamos a avanzar al año 682, vamos a llegar a León II, San León II, ¿verdad? Llegamos al año 682 después de Cristo, al Papa León II, y este llamó hereje al Papa Honorio I, que estaba un poco antes de él, ¿verdad? Le dice, el Papa Honorio I es hereje, que era su antecesor. Pero una pregunta, ¿no se supone que los papas se consideraban como infalibles? ¿Sabían ustedes? Hasta el día de hoy, dentro del catolicismo, se plantea que el papa es infalible. Significa que el papa no se equivoca. Eso significa, ¿verdad? Usted lo ha visto, eso es así hasta el día de hoy, ¿verdad? Entonces, este papa llamó hereje a un papa anterior, que venía dentro del linaje. La pregunta es, ¿cómo se supone que un papa puede decir que un papa anterior es infalible? Si se supone que los papas no se equivocan. ¿Cómo un papa puede llamar a otro papa infalible o hereje? ¿Se da cuenta que una cosa no tiene que ver con otra? O sea, plasman ellos una enseñanza, una doctrina y que se acomoda para ciertas cosas, pero para otra la borramos, ¿verdad? Pero ¿será que el hombre se puede equivocar? Una pregunta para ustedes. Sea papa o sea lo que sea, un rey, un gobernador, un capitán, un general, un pastor, no sé, el que usted quiera pensar, ¿será que un hombre se equivoca? La Biblia dice, maldito el hombre que confía en un hombre. ¿Por qué? Primero porque pone su confianza en el hombre, pero es porque los hombres nos equivocamos. Sin duda que sí. Entonces, esto pasó con este hombre, León, ¿verdad? Avancemos al 752.
Y aquí tenemos a Esteban II, ¿verdad? El Papa Esteban II recibió como regalo casi todo el territorio de Italia, ¿verdad? Y esto era un regalo que le hacía el rey Pepín, ¿verdad? Te regalo Italia, ¿verdad? Con cariño, rey Pepín, ¿verdad? Para Esteban II. El rey Pepín fue el padre de Carlomagno, que luego fue emperador. ¿Se acuerda usted de esa historia a lo mejor? De esta forma, entonces, el papado se hizo dueño de casi toda Italia. Por eso usted entiende ahora por qué Italia es la cuna del catolicismo romano, ¿verdad? Ok. De acá entonces nace el dominio terrenal del papado. Antes de este momento, el enfoque de los líderes cristianos era un reino espiritual. Eso es lo que buscaban los cristianos verdaderos. Pero como eran los tiempos de Jesús, pero acá comienzan a buscar un reino terrenal. En este caso, instaurado en Roma como tal, ¿verdad? Bueno, avancemos entonces en la historia al 795 y llegamos al Papa León III. Hizo un trato con Carlomagno, quien elevó al Papa a una potencia política y religiosa. O sea, ya el Papa no solamente era gobernador de la Iglesia Católica, sino que ahora era una potencia política. Pasaba las barreras de la fe, ¿verdad? Y el Papa León III, hace un trato con aquel emperador para que esto suceda, ¿verdad? Hubieron acuerdos ahí en común. Es decir, que la iglesia y el gobierno se coludieron, ¿verdad? Y los resultados, ¿cómo creen ustedes que fue? Desastrosos, ¿verdad? Terribles. Llegamos al año 855 y vamos a ver si la historia mejora. Y aquí encontramos una de las historias negras dentro del papado. Esto fue borrado, pero la historia, la crónica, no se puede borrar. Y aquí tenemos el caso de Juana. ¿Juana? ¿Dijo Juana? Juana la Papisa, así se conoce la historia, Juana la Papisa. Esta mujer, ¿verdad?, que era de Alemania, de Maguncia en Alemania, estuvo desde el año 855 al 857. ¿Cuántos años? Casi 3, ¿verdad? Estuvo ahí reinando. Entonces, esta era una mujer papa que fue sacada de la lista de los reconocidos papas de la Iglesia Católica. Esto no está, ¿verdad?, en la lista de ellos, pero está en las crónicas, ¿ok? Está en la historia. No es que esto lo estamos inventando, ¿verdad? ¿Quién fue Juana Papisa? Juana Papisa fue la que inventó la pizza, no. Juana Papisa fue hija de un sacerdote. Juana Papisa fue hija de un sacerdote. Era una niña de buen parecer, ¿verdad? Y vivió escondida, ¿dónde? En la iglesia. Era hija de un sacerdote. Entonces, recuerden que los sacerdotes no podían ahí nada, ¿verdad? Entonces, vivió escondida dentro de la iglesia. Juana Papisa era muy inteligente. Ella fue enviada a Europa a estudiar artes y se graduó, ¿verdad?, con distinción. Y estando en Inglaterra, conoció a un sacerdote, ¿verdad? ¿Y saben lo que le pasó? ¿Qué creen ustedes? Se enamoró, ¿verdad? Se enamoró de él y se hicieron amantes, ¿verdad? Se enamoraron. Pero eso estaba prohibido, ¿verdad? Entonces era una cosa como extraña. Ahora, para poder estar juntos, porque los sacerdotes estaban en un claustro, ¿verdad? Entonces, para poder estar juntos, ellos idearon un plan y fue así entonces como Juana Papisa, ¿verdad?, se hace monje, ¿verdad? Se disfraza de hombre y se hace monje, y así estuvieron juntos dentro de ese convento como amantes, ¿verdad? Una historia de amor. Ahora, producto de una gran enfermedad, muere su amante, este sacerdote, y ella se queda sola, ¿verdad? Y viaja nuevamente a Roma, pero tiene que viajar ahora vestida de monje, porque ya no podía sacarse ese personaje, ¿verdad? Entonces entra a la escuela de aquel lugar, ¿verdad?, a dar clases, y todo el entorno comenzó a darse cuenta de lo erudita que era Juana la Papisa, pero que ella venía vestida era hombre para la sociedad, ¿verdad? Pero no era un travesti, no piense eso, ¿no? Sino que ella
producto de eso tuvo que mantener ese personaje. Entonces comienza a hacer clases, la gente se comienza a dar cuenta que era una erudita, que era muy sabia, que era muy preparada, y todo esto llega a los oídos de los altos mandos que existía un monje que era muy sabio. Lo que no sabían que este monje era mujer, ¿verdad? Entonces muere el papa de aquel tiempo y Juana se postula para el cargo, ya tenía asumido su función de monje, ¿verdad? Se postula y adivinen, ¿qué pasó? Ganó, ¿verdad? Juana Papisa, ¿verdad? Por ti. Y ganó. Fue elegida, ¿verdad? Y fue coronada como papa. Yo no sé qué pasaría por la mente de ella, pero fue coronada como papa, ¿verdad? Ahora, estando en su corte papal, ¿qué le habrá pasado? Se enamoró de nuevo, ¿verdad? Se enamoró y se enamoró de otro monje, ¿verdad? Le gustaban los monjes, ¿verdad? Y bueno, quedó embarazada, lo cual podía disimular con su vestimenta, porque el Papa usa cosas así como unos vestidos grandes, ¿verdad? Entonces, por ahí podía disimularlo, ¿verdad? Bien, eh, el problema fue que había una fiesta religiosa en donde el Papa generalmente debía presidir, ¿verdad? Y este era montado en un caballo para hacer esa procesión, ¿verdad? Que recorría el lugar. Y entonces Juana Papisa, que estaba embarazada, se sube, ¿verdad? A este carro, ¿verdad? Eh, y sin esperarlo, el caballo reacciona violentamente y lamentablemente cae al piso golpeándose contra él. Cae, ¿verdad? No, ¿usted se ha caído alguna vez? ¿Se ha tropezado un poquito? Bueno, eso es una cosa. Pero caerse de un animal o de algún carruaje que la llevaba, no sé exactamente, pero el golpe fue terrible, ¿verdad? Cae al piso, ¿verdad? Con su atuendo de papa. Recuerde que todos pensaban que ella era un hombre y estaba en ese momento embarazada. Entonces, al darle los primeros auxilios, ya estando muerta, se percatan entonces de que era una mujer y que estaba embarazada. Qué terrible, ¿no? No es una historia así como, qué bueno que le pasó, no, créanme que no. Ahora, el papa que la sucedió, el que vino después, como fue una buena, dentro de lo que hizo, ¿verdad? Había este engaño, pero había hecho buenas obras, era muy querida por el pueblo, o querido por el pueblo. Entonces el papa que la sucede le hace una capilla, ¿verdad? La hace en memoria, una iglesia chiquitita, en memoria a Juana la Papisa, y para recordarla, ¿verdad? Pero luego el papa que vino eliminó todo rastro, ¿verdad? Sacan todo esto, ¿verdad? Lo eliminan, sacan este lugar, incluso lo mandan a quemar, ¿verdad? Para que no quede ningún rastro de esa capilla, ¿verdad? Que era en memoria de Juana la Papisa. ¿Se da cuenta que el papado fue de escándalo tras escándalo? Ahí está. Esto es historia. Hay películas, búsquela si quiere ver una película y ahí la va a poder ver, ¿verdad? Obviamente el cine la muestra como una historia de amor y qué sé yo, pero eso existió. En el año 858 encontramos a Nicolás I, ¿verdad? Nicolás I, que también era conocido como el Magno, ¿verdad? Nicolás I el Magno. El Papa Nicolás, suena como Papa Nicolau, ¿no? El Papa Nicolás I fue el primero en usar una corona. Fue el primero en usar una corona. Anterior a eso, o sea, cada vez se iban poniendo más cosas, ¿verdad? Se puso una corona, ¿verdad? Hasta este periodo nunca nadie se había visto en la historia de la iglesia más que a un pastor o un obispo, ¿verdad? Y menos que fuera coronado, ¿verdad? De esa manera. Era una cosa ya que sobrepasaba la imaginación, ¿verdad? Más adelante hubo un reformador que se llamó John Hus, que usted puede ver, hay una película de John Hus que la puede ver, que fue un sacerdote católico titulado de Artes, dado que él no podía hablar, porque los sacerdotes tenían prohibido decir estas cosas. Créanme que los sacerdotes que eran muy cultos se daban cuenta de que esto que estaba sucediendo no tenía sentido, ¿verdad? Recuerde que este hombre, el Papa Nicolás I, se puso una corona. Entonces John Hus
que era titulado de artes, como no podía hablar, comenzó a pintar en las paredes, así. Pintaba en las paredes, ¿verdad?, de la capilla, pinturas que tenían mensajes hacia sus feligreses, ¿verdad? Entonces, John Hus pintaba, ¿verdad?, escondido en el arte, pero tratando de dar un mensaje. Entonces, en estos dibujos mostraba al Papa con su ostentosa, que tenía una corona, ¿verdad? Y por otra parte ponían a Cristo, a Jesús, con una corona de espinas. Y esos eran los dibujos que hacía John Hus, ¿verdad? Entonces la gente cuando llegaba a las iglesias, a las capillas, miraban esto, miraban al Papa que tenía la corona y luego miraban a Jesús, el Hijo de Dios, con una corona de espinas y la gente decía, está raro esto, ¿verdad? Comenzaban a mirar, había un mensaje, ¿verdad? Y esto era intencional, pero como no lo podían decir abiertamente, hacen esto, ¿verdad? Entonces le dijo, Papa Nicolás I, te voy a hacer mira, ¿te parece esta obra de arte? Te voy a plasmar a ti en mi pintura. Y al lado voy a hacer a Jesús, al Señor. ¿Qué te parece? Qué bonito, John Hus. Me encanta, ¿verdad? Juegue, ¿verdad? Hágalo. Háguele. Y claro, el Papa no lograba darse cuenta tal vez de esos mensajes, pero la gente empezó a tomar conclusiones. El Papa Nicolás I dio a conocer un falso documento, supuestamente dejado por Constantino, que se llamaba la donación de Constantino, ¿verdad? Y en este documento Constantino entregaba el papado a todas las provincias occidentales donde supuestamente el Papa debía gobernar. O sea, falsificó documentación, el Papa falsificó documentación, ¿verdad? Total, en ese tiempo no había como, usted saca un certificado de su AFP y puede corroborar que eso es verdadero o falso, ¿no? Pero en ese tiempo no había esa posibilidad, entonces los impostores hacían lo que querían, ¿verdad? Bueno, todo eso fue descubierto, ¿verdad? Que fue una gran mentira y eso quedó como un escándalo. Ahora, vemos nosotros en el año 869 el primer quiebre ya de la Iglesia Católica. La Iglesia ya se había dividido anteriormente, pero ahora es un quiebre dentro del catolicismo, ¿verdad? Durante siglos, el obispo de Roma y el patriarca de Constantinopla, porque así ellos no se llamaban papas ni obispos, ya finalmente estaban metidos en una disputa, ¿verdad? ¿Quién era el gobernador de la Iglesia Católica? Y hacían guerra. Obviamente el de Roma era el que quería prevalecer, ¿verdad? En el 869 se celebró el último concilio ecuménico y a partir de esa época se dividió la Iglesia Católica en lo que hoy conocemos como la Iglesia griega ortodoxa. Y esta es la primera división ya formal de la Iglesia Católica, ¿verdad? Se divide, comienzan a aparecer las diferencias. Hay un periodo entre el año 867 y el año 1050 que es conocido como el periodo negro del papado, o sea, más negro todavía, porque esto que yo le leo todavía no era el periodo negro, pero entre el 867 al año 1050, los historiadores creyentes y no creyentes llaman este periodo que duró 200 años aproximado, lo llaman como la medianoche de la Edad Oscura. También esto se conocía como el oscurantismo, ¿verdad? Terrible lo que pasó durante esos periodos. Recuerda usted que la medianoche es el momento más oscuro de la noche. Después de la medianoche empieza a aclarar, aunque usted lo ve como a las 7 de la mañana, ¿verdad? Pero a partir de la medianoche ya ese es el momento más oscuro, ¿verdad? De toda la noche. Entonces se hacía esta comparación, ¿verdad? Por toda la sangre, los sobornos, todo lo que comenzó a correr. Avanzamos los años, ¿verdad? Tenemos a Sergio III, del 904 al 911. Durante el periodo del oscurantismo aparece este Papa Sergio III, quien tuvo un amante que se llamaba Marosia, ¿verdad? Así se llamaba la que le gustaba, la Marosia. Y esta tenía una hermana y también tenía una mamá, ¿verdad? Entonces estaba la Marosia, la hermana y la mamá, ¿verdad? Y las tres fueron amantes del Papa. La Marosia, la hermana y la mamá, ¿verdad? Este Papa llenó, dice la historia, así tal cual, de hijos bastardos la silla papal, ¿verdad? Así ¿Quieren que apaguemos esto? ¿Sí? 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 ¿Me ayuda ahí algún hermanito?
¿Algún hermanito que esté en forma que me ayude? Sí, de acuerdo. Ustedes me dicen, ¿ah? Yo al final les cobro. Por apagar el aire, 1.500. Sí, pueden quedar chuecos después. ¿Ya ahí sí? Ya. Seguimos entonces. Entonces dijimos que el Papa Sergio III era muy conquistador, ¿verdad? Y le gustaba la Marosia, la hermana y la mamá. Y bueno, este papa llenó, no solo eran una de las, ¿verdad? Pero en realidad tuvo muchas, ¿verdad? Y llenó, como dice acá, llenó la silla papal de hijos bastardos, ¿verdad? Hicieron del palacio una cueva de ladrones. La historia llamó a este periodo la pornocracia. Ese fue el nombre que se le dio, ¿verdad? O el reinado de las prostitutas. ¿Pueden creer ustedes eso? Así lo detalla la historia. El reinado de las prostitutas. ¿Dónde? En el Vaticano, en el periodo papal. Lo vamos a ver, ¿verdad? Hay que decir que Marosia, su hermana y su mamá cumplían este oficio de la prostitución, ¿verdad? Ahora no era culpa de ella, ¿verdad? Eso es un tema, ¿verdad? Pero ¿qué hacía el Papa metido con estas señoras, ¿verdad? Ok, vámonos más adelante, año 914 al 928, Juan X. Lo nombró Papa una mujer llamada Teodosia. Era una mujer que estaba en la corte papal, se distinguía por ser una tremenda mujer, pero no en las manos de Dios. Esta mujer nombró papa a Juan X. Imagina una mujer nombrando papas por doquier, ¿verdad? Tuvo 3 hijos esta mujer y estos 3 hijos también los nombró papa, ¿verdad? Ya tú también soy papa tú y papa tú, ¿verdad? Estos 3 hijos no tenían padre y fueron los papas León VI, Esteban VII y Juan XI. ¿Cómo se dice 11? Ya se me olvidó. Entonces nombró a todos los hijos papas, ¿verdad? Y eso está en la historia. Uno de sus hijos nombró papa a los 4 que siguieron, o sea, la tradición continúa, eran buenos para nombrar papa, ¿verdad? Entonces ella nombró a sus 3 hijos, uno de los hijos nombró 4 para adelante, ¿verdad? Y ahí está León VI, Esteban VII, Marino II y Agapito II. Podría haberle puesto otro nombre, pero bueno. Vamos más adelante, vámonos al año 955 y ahí está el Juan VII. Fue nieto de la Marosia, ¿se acuerda de la Marosia, verdad? Este fue nieto, ¿verdad? Aquella prostituta que nombró a sus hijos papa, ¿verdad? Juan VII también fue hijo del Papa Sergio III. Qué cosa más rara, ¿verdad? Este era hijo o hijo, ¿verdad? Es como que hoy día los papas de hoy día fueran hijos del anterior. Juan VII fue culpado de violar mujeres vírgenes, viudas, ¿verdad? Vivió con una concubina de su padre, que también fue papa. Imagínense el papa con concubina viviendo, una cosa, pero tremenda, ¿verdad? Por eso se le llamó el reinado de las prostitutas, ¿verdad? Eso lo dice la historia. Hizo del palacio papal realmente un prostíbulo. Murió asesinado, ¿sabe cómo? Lo pillaron. Murió asesinado por el esposo de una de sus amantes, que logró burlar la vigilancia papal y lo mató atravesándolo con una espada, ¿verdad? Así murió. Como diríamos, en su propia ley. Vámonos al 984, Bonifacio VII. El Papa Bonifacio asesinó al Papa Juan, miren la historia, Juan XIV, ¿verdad? Su antecesor. Un obispo de esa época llamó a los papas, ¿sabe cómo le decía un obispo de esa época? Le decía a los papas, los monstruos llenos de sangre. Era terrible lo que pasaba en el papado. Los sacerdotes que estaban en los pueblos, ¿verdad? Ellos recibían órdenes y trataban ellos de dirigir al pueblo, a la gente, un poco a Dios, a pesar de que tenían prohibiciones por parte de los papas a que abrieran las Biblias y todo lo demás. Pero los papas eran considerados como lo peor de lo peor. Y eso hasta el día de hoy sucede, ¿eh?
dentro de las iglesias cristianas evangélicas hay ciertos obispos, ¿verdad?, que son como el que manda más, ¿verdad?, que tienen hartos pastores chicos, ¿verdad?, ahí repartidos por pueblos, por lugares, que quieren hacer la voluntad de Dios, y ellos saben cómo es ese hombre, ¿verdad? ¿Se recuerda usted el escándalo que hubo en la iglesia esta de JB acá hace poquito? ¿Lo vio usted o no? Que el obispo tenía un amante que estaba ahí paradita al lado de la esposa, ¿verdad? La cantidad de millonarias, de los fraudes, y el viejito así con cara de ping-pong ahí como simpático, ¿verdad? Una cosa tremenda. Entonces uno dice, wow, estas cosas que pasan, pero lo tenemos aquí. Y los hermanos pentecostales que querían servir al Señor, ¿verdad?, comenzaron a hacer una serie de declaraciones que no estaban de acuerdo con ese hombre, ¿verdad? No sabían las barbaridades, pero había muchos que sí lo sabían y lo tapaban, ¿verdad? Qué terrible, ¿no? Terrible. Entonces comenzaron a manifestar estos desacuerdos. Benedicto noveno, año 1032. Este fue hecho papa por un convenio que hicieron un grupo de familias muy ricas de la época, y esto sucedió cuando Benedicto noveno tenía 12 años, imagínense. Alguien hizo un acuerdo, era chiquitito, ya, ¿cuánto? Listo, toma, ya, papa, que sea papa, ya, listo, cuando crezca. 12 años, hermanos. Muchos de los papas eran niños. Y ahí estaban los niñitos así como jugando en el, ¿verdad? Papas, ¿verdad? Una cosa, pero abrumadora. Cuenta la historia que Benedicto asesinaba despiadadamente, ¿verdad? Adulteraba a plena luz del día, robaba a los extranjeros que llegaban a Roma. Sus soldados los abordaban cuando iban los extranjeros llegando a ese lugar y les robaban. El Papa mandando a hacer eso, imagínense. El pueblo de Roma se da cuenta de este error y lo expulsa, ¿verdad? ¿A quién? A Benedicto noveno. Lo sacan del cargo de Papa, fuera, ¿verdad? Y muere en el exilio. ¿Será que el plan de Dios era tener papas? La pregunta, ¿verdad? Como decían que Pedro era el primer papa. Vamos de mal en peor. Yo me he saltado muchos, ¿ah? Créanme que no me estoy deteniendo en todos, porque casi en todos se repite la misma historia, pero la cosa acá era tremenda, ¿verdad? Clemente II fue nombrado papa por el emperador Enrique III de Alemania, y a partir de este momento comienzan las grandes protestas, ¿verdad?, en todo el Imperio Romano contra la corrupción papal. La gente ya estaba harta de toda esta cosa, ¿verdad? Porque era evidente, ya no era algo oculto, era una cosa evidente. Pero no existían las tecnologías que hoy día hay. Entonces la gente de los pueblos más lejanos no tenía ni idea de todo esto, ¿verdad? Y nosotros seguíamos, por ejemplo, si estuviéramos acá, seguíamos sirviendo a Dios como podíamos, y resulta que por allá la cosa era terrible, ¿verdad? Nosotros enviábamos el dinero pensando que era para los pobres, los desposeídos, pero resulta que se daban la vida tremenda, ¿verdad? La gente estaba completamente engañada. En el año 1073 surge el Papa Gregorio VII, y surge tras muchos años de corrupción. El Imperio Romano estaba en caos tras todas estas protestas que habían, ¿verdad? La gente y estaba aburrida de los abusos de los papas, y el pueblo estaba esperanzado en que el Papa Gregorio III, quien resultó ser efectivamente un buen hombre, pudiera hacer algo, ¿verdad? Y este Papa combatió todas las inmoralidades que eran muy comunes en ese tiempo. Este Papa fue bueno, pero mantuvo la imposición de los sacerdotes que hacían sobre el Papa. O sea, fue bueno, pero igual se sometió a lo que estaba ya establecido, ¿verdad? La inmoralidad actual, para que usted lo sepa, la inmoralidad actual en los sacerdotes católicos es altísima. Eso es evidente, ¿verdad? Las noticias lo dicen, las estadísticas. Se habla de hasta un 90% de inmoralidad. 90%. Es mucho, ¿verdad? La pedofilia. Ahora, en los protestantes también. Un 15 o un 20%. Es menos. Pero en el caso de los sacerdotes,
un 90%, ¿verdad? Dicho de paso, no pueden tener esposas. Algo que no tiene ninguna base bíblica, ¿verdad? Entonces, vemos nosotros acá que hay un tema, ¿verdad? Hay que meditar y pensar un rato en esto, ¿verdad? Año 1198, Inocencio III. Según cuenta la historia, este fue uno de los papas más poderosos de la historia. Se hizo llamar el vicario de Cristo. ¿Has escuchado hablar de la vicaría o el vicario? ¿Sí? Bien, ¿sabe usted lo que significa la palabra vicario? Significa el que se pone en el lugar o en reemplazo de, ¿verdad? El Papa, hasta el día de hoy, tiene un sombrero, ¿verdad? ¿Cómo se llama esto? Se me olvida el nombre. Este sombrero que es como mitra, no, mitra, ¿no? Este sombrerito, ¿verdad? Y hay una leyenda que dice Vicarius Filii Dei, ¿verdad? En reemplazo de Dios. Eso significa, y eso se lo pone solamente el Papa. El Papa es el reemplazo de Dios. ¿Qué le parece a usted eso? Vicarius Filii Dei. Ahora, lo más impresionante del Vicarius Filii Dei es que si usted lleva este nombre que está escrito en latín, Vicarius Filii Dei, si usted lo lleva a la numeración, porque a diferencia de nosotros que tenemos el abecedario que no tiene un valor numérico, en el caso del griego, en el caso del hebreo, en el caso del latín, del romano, ¿verdad? Los números romanos, son letras con valores numéricos, ¿verdad? Entonces, si usted escribe Vicarius Filii Dei, la B, ¿qué significa el número romano? 5. La I, la L, ¿verdad? Cada una tiene la M, cada una tiene un nombre. Y si usted escribe Vicarius Filii Dei y luego abajo pone los valores numéricos y luego los suma, ¿sabe lo que le da? 666, ¿verdad? No, y eso es un tema, ¿verdad? Eso es porque ahí está plasmado el espíritu anticristo, ¿verdad? La Biblia nos habla justamente de esto, ¿verdad? Que el número de la bestia, el 666, está plasmado, ¿verdad? En todos aquellos que siguen su enseñanza, ¿verdad? Esto es tan evidente, ¿verdad? Está ahí, pero la gente no lo considera. Ya el nombre vicario, que es el reemplazo de Dios, usted se podría decir que usted, por ejemplo, yo como pastor, decirle a ustedes, hermanos, yo soy el reemplazo de Dios en la tierra. ¿Qué haría usted? Sale, vaya a ver. Es ofensivo eso, ¿no? Para Dios. Bueno, para Dios no ni de lo mismo, pero que un papa se considere eso hasta el día de hoy, porque esto lo hizo Inocencio III, que inocente, ¿verdad? Inocencio III se hace llamar el vicario de Cristo, el reemplazante de Cristo, ¿verdad? Y este nombre vicario entonces es utilizado hasta el día de hoy, principalmente al papa. Entonces esto es tremendo, ¿verdad? Este papa impuso su nombre sobre el gobernador, ¿verdad? O sea, estaba pero hambriento de poder. Entonces es tremendo esto que pasa, hermanos. Ahora, este mismo Inocencio III fue el que introdujo lo que se conoce como la doctrina de la transustanciación. ¿Sabe usted lo que es la transustanciación? ¿Sí? Cuando el sacerdote toma ¿cómo se llama este pancito? La hostia, ¿verdad? Y lo parte y dice, no se entiende mucho, pero lo que dice, este es el cuerpo de Cristo, el cuerpo de Cristo. Y luego toma el vino, que se lo toma él, y dice, y esto es la sangre. Salud. Ahora, la transustanciación, vamos a verlo más adelante, ¿verdad? Ellos dicen que literalmente eso es el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo. O sea, ellos dicen que en el momento de la misa, el pan se convierte en el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Y que lo que usted está viviendo es literalmente la sangre de Cristo. ¿Usted qué cree? ¿Alguien de ustedes participó alguna vez cuando fue católico en eso? Sí, yo no tuve la oportunidad de ser católico, pero me imagino que usted comió el pan, ¿no? O la hostia o el vinito, no sé si le tocó comer.
¿Qué es lo que era? Era un pan, ¿no? ¿Sí? ¿O era sangre? ¿Quedó usted así como se le transformó en sangre? Eh, Era algo que usted lo entendía como algo representativo, ¿no? Pero en la doctrina de la transustanciación se afirma, ¿verdad?, dentro del catolicismo, que es en ese momento, por un fenómeno mágico, se convierte el pan en el cuerpo de Cristo y la sangre y el vino en la sangre. Y el Señor cuando le dice a sus discípulos, hagan esto en memoria de mí, cuando les parte el pan y el vino, le dicen, esto es símbolo, ¿verdad?, de mi cuerpo y de mi sangre derramada en la cruz, pero no le dice qué es, ¿verdad? O sea, hay que ser muy inocente, ¿verdad?, para poder pensar estas cosas, ¿verdad? También este Papa, él pone lo que se conoce como la confesión auricular. ¿Sabe lo que es la confesión? Es cuando una persona va donde un sacerdote y le confiesa sus pecados. Padre, he pecado. ¿Qué pasó, hijo? Y ahí le empiezan a contar, ¿verdad? De esto vinieron muchos abusos, ¿verdad? Porque venía la esposa, le confesaba un pecado al sacerdote, a lo mejor algo complicado para su familia, y el sacerdote la comenzaba a extorsionar, ¿verdad?, para que conseguir algún favor y que él no le contara a su familia. Y de aquí nacieron muchas historias hasta el día de hoy, ¿verdad? Abusos, pedofilias y qué sé yo, siempre con un carácter inmoral. Dice en 1 de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿A quién le confesamos los pecados? A Jesús. Hay veces que puedo yo hablar contigo como pastor para aconsejarte en alguna área de tu vida, en alguna situación que tenga que ver con el pecado, pero la Biblia no manda que tú tengas que confesar tus pecados conmigo, ¿verdad? Ni que sea una obligación. Pero esto de la confesión pasó a ser algo obligatorio. La gente debe confesarse. De hecho, para hacer ciertas ceremonias dentro del catolicismo es necesario el acto de la confesión. Tremendo, ¿no? Ahora, nada de esto produce un alivio en la persona, ¿verdad? Claro, la persona se siente más liviano porque contó algo, pero lo que luego venía muchas veces era terrible, ¿verdad? Entonces, todas estas doctrinas no tienen ningún sustento bíblico, ¿verdad? También él planteó, este famoso Inocencio, habló de la infalibilidad del Papa, que el Papa no se equivoca y lo que él decía era ley, ¿verdad? Y estaba por sobre la Escritura. Imagínense, por sobre la Escritura. ¿Qué le parece a usted eso? ¿Qué diría usted? ¿Pero cómo se te ocurre? Pero la gente lo creía. Este Papa Inocencio III prohibió la lectura de la Biblia. ¿Por qué creen ustedes? Porque le convenía, ¿verdad? Y esta ordenanza estuvo vigente en la Iglesia Católica hasta el año 1958. Y fue el Papa Juan XXIII quien ordena que todo católico debía leer la Biblia, pero ya era muy tarde, ya había pasado muchos años, más de 1000 años. Las Biblias, la gente católica hasta el día de hoy no lee la Biblia, ¿o sí? No lo lee porque no les fomentan la lectura de la Biblia. Pero durante muchos años la Biblia estuvo cerrada, ¿verdad? Incluso las misas eran en latín, ¿verdad? Y el cura decía, Amin Dominos Domineri Nostrum, y la gente decía, no sé qué dijo, pero amén, ¿verdad? Nadie entendía nada. La gente no tenía acceso a la Biblia. Pero la gente pensaba que eso le creían todo, ¿verdad? Pero fíjense lo que hace este Papa, bien, pero ya era muy tarde, 1958. Casi 60 años, ¿no? Por ahí. Un poquito más. Este Papa también fue el que instituyó lo que se conoció como la Inquisición o el Santo Oficio, ¿verdad? En donde se perseguían a los que no querían creer. En el nombre de Dios los asesinaban, terrible.
Sigamos. Bonifacio VIII, 1294. En el año 1294 asume el Bonifacio VIII. Y este dijo: declaro que es necesario para la salvación de toda persona estar sujeto al dominio del sumo pontífice. Fuera de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana no hay salvación. Tremendo, ¿eh? O sea, iban increciendo, iban cada vez con más osadía. Y la Biblia nos enseña que en Juan 3:16, que en el único que hay salvación es en Jesús, que amó de tal manera al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todos los que creemos en Él no nos perdamos y tengamos vida eterna, ¿verdad? Juan 3:16. Pero este hombre dijo no, tiene que someterse, ¿verdad? Todo, ¿verdad? A la Iglesia Católica y al papado, ¿verdad? Y acá en este periodo ya la cosa estaba tensa, ¿verdad? Entonces hay un rey famoso llamado el rey Felipe el Hermoso, que era rey de Francia. Y se levanta contra el Papa, ¿verdad? Enojado ya el rey Felipe, ¿verdad? Se puso feo incluso. Se enojó, ¿verdad? Estaba harto de todos estos abusos, ¿verdad? Y él, claro, como rey podía levantar un poco la voz. Y a raíz de un... ¿Y por qué pasa esto? Porque el Papa le pone un impuesto al rey ahora. Imagínense, el Papa tenía poder incluso sobre los mismos reyes, ¿verdad? Y Felipe ya se hartó, ¿verdad? Y se levantó en guerra contra el Vaticano y los sometió y los venció, ¿verdad? Venció al ejército del Papa, ¿verdad? Y logró reducir un poco el poder. Pero imagínense al extremo que el Papa tenía poderes, ¿verdad? Por sobre los gobernantes, ¿verdad? Gregorio 11. El desorden y la competencia sin ley era tal en el Vaticano que en el año 1937 aparecen dos grupos de papas, ¿verdad? Al mismo tiempo. Unos de Roma, otros de Francia, ¿verdad? Y comienzan a pelear entre ellos, ¿verdad? O sea, como no había internet, salieron los dos al mismo tiempo, ¿verdad? Y se supone que esto venía de una tradición, guiados por Dios, qué sé yo, pero aquí estas son las evidencias de que la cosa era absurda, ¿verdad? Y se maldecían unos a otros, ¿verdad? No, si yo soy, no, si yo... Y entre ellos peleaban, entre el de Francia y el de Roma, ¿verdad? 1406, no, perdón, un poquito más adelante, llegamos a Juan XIII. El Papa Juan XIII fue considerado el peor criminal, el más depravado de los papas que existieron. No está registrado en el listado de los papas del Vaticano, pero llegó a tener más de 200 amantes. El Papa, ¿verdad? Ya acá existían los conventos, entonces este Papa depravado escogía, ¿verdad?, a esas mujeres que estaban en los conventos y ahí hacía de las suyas, ¿verdad? También lo hacía con mujeres casadas, no, la verdad que no tenía ninguna piedad, ¿verdad? Incluso su cuñada fue su amante. También tenía prácticas homosexuales, ¿verdad? Sin descartar la pedofilia. Juan XIII negaba la existencia de una vida en el futuro siendo papa. Imagínense. O sea, ya doctrinalmente se echaban la Biblia al bolsillo y decían lo que querían. Nicolás V, el Papa Nicolás V autorizó al rey de Portugal que hiciera guerra en contra de los negros de África y los hiciera esclavos, diciéndole que los de raza negra no tenían el alma. Imagínense. Eso lo hizo un papa, ¿verdad? Y que eran malditos de Dios. ¿Qué le parece a usted? ¿Está de acuerdo con eso, no? O sea, que todos los negritos tenían el alma negra y no eran, que eran malditos de Dios, ¿verdad? Entonces, de esta forma, el rey de Portugal fue en guerra en el nombre de Dios, ¿verdad? Al igual que los españoles en América. Qué terrible. Pío II. El Papa Pío II tuvo decenas de hijos bastardos, o sea, que sin padre. Se jactaba contando sus métodos de seducción en la corte papal. Sin embargo, esto puede sonar fuerte, pero hoy día sigue existiendo lo mismo. Es cosa de que se escarbe un poquito, ¿verdad? Y se va a encontrar muchas sorpresas dentro de las iglesias cristianas
protestantes, estamos hablando de los protestantes, ¿verdad? El Papa Sixto IV, este decretó que pagando dinero se podían sacar las almas del purgatorio, porque estaba la enseñanza del purgatorio. Anteriormente ya se había infiltrado esta doctrina del purgatorio, ¿verdad? El purgatorio, según la teología católica, es un lugar en donde vamos después de muertos, ¿verdad? El purgatorio. Y a través de misas gregorianas, que son pagadas, ¿ha escuchado la misa para los muertos? Hasta el día de hoy se siguen practicando. Usted puede contratar una misa, ¿verdad? Y ahí el cura hace todo eso. A través de estas misas gregorianas se pueden salvar las almas de estos lugares intermedios antes de llegar al cielo. ¿Qué le parece? ¿Dónde está eso en la Biblia? ¿Dónde existe eso en la Biblia? No está. Pero se sigue practicando, ¿verdad? Voy a avanzar un poco porque son... Vamos a llegar al año 1978. Más adelantito, ¿verdad? Usted para atrás tiene una historia, pero tremenda. Casi todo igual, ¿eh? Todo igual es. De pedófilos y depravados para abajo. Juan Pablo I, Italia, 1978. ¿Sabe cuántos días duró su papado? 33 días, muy bien. 33 días. Bueno, algunos de ustedes ya alcanzaron a ver seguramente esa noticia, ¿verdad? 33 días. Juan Pablo I, sus ideas de cambio nunca llegaron a hacerse una realidad. Tenía ideas, ¿verdad? Ya que murió el 28 de septiembre del año 1978. Apenas 33 días después de haber sido electo. Todo lo que hemos visto estamos hablando del año 800, 200, 500, 1500, y usted dice que terrible lo que sucedía, pero mire lo que pasaba ahora en el año 1978, ¿verdad? Entonces, este hombre muere 33 días después de haber sido electo como papa, ¿verdad? Esto sería el segundo periodo más breve de la historia de los papas, ¿verdad? Hay uno que duró un mes, ¿verdad? Pero este es sospechoso, ¿verdad? Juan Pablo I fue distinto a sus antecesores, ya que se convirtió en papa sin haber ocupado antes ningún cargo importante, ¿ok? Dentro del Vaticano. Era conocido dentro de Italia, pero no dentro del resto del mundo. Sin embargo, fue elegido en un cónclave de apenas un día luego de 3 rondas de votación. ¿Se recuerda lo que era un cónclave, verdad? Que los sacerdotes entran y hacen votación. Según la tradición romana, dice que el papa es deidad. ¿Se recuerdan que uno de los papas anteriores dijo que el papa es infalible, que todo lo que dice el papa es así? No importa lo que diga la escritura, no importa lo que dijeron los papas para atrás. A partir de ahí se cumple, ¿verdad? Entonces, según la tradición romana, dice que el papa es una deidad una vez que se sienta en el trono de San Pedro. Y esto es justamente al día posterior del día número, ¿cuál creen? 33. ¿A los cuántos días murió este papa que tenía muy buenas intenciones? A los 33. Entonces, el día 33 fue encontrado muerto. Existen muchas sospechas de este asesinato, que fue evidente que fue un asesinato. Y dentro de sus tareas como papa, él quería vender todos los tesoros del Vaticano. ¿Ha escuchado hablar eso de que uno dice, si vendieran todos los tesoros del Vaticano ya no existiría la pobreza? Todo eso? Bueno, este hombre lo iba a hacer, ¿verdad? Lo iba a repartir entre las comunidades pobres de África. Pero por alguna razón, que no lo sabemos exactamente, justo el día 33 se murió. ¿Qué le parece? Sospechoso, ¿verdad? Claro. Terrible lo que ahí sucedió, ¿verdad? Esto yo lo saqué de una noticia ahí en un portal de noticias. Juan Pablo II, año 1978 al 2005, Polonia. El Papa Juan Pablo II, durante su papado, beatificó a 1.341 personas. O sea, los hizo santos. O sea, hay gente alrededor del mundo que adora a estas personas, ¿verdad? Idolatría. Y este papa fue el que más personas beatificó.
Y también este papa fue proclamado santo después de su muerte. ¿Se acuerda la beatificación del papa? Es un papa muy querido, ¿verdad? La gente dice, no hay como el papa Juan Pablo, porque el Benedicto era ese pesado, ¿verdad? Y no sé qué, el de ahora no sé qué, no sé más, pero el papa Juan Pablo II. Pero fíjense que el papa Juan Pablo II fue el que más personas beatificó. Esto es un engaño, ¿ah? La beatificación es un engaño. ¿Podrá una persona hacer un milagro? ¿Ah? ¿Qué dicen ustedes? Uno de los requisitos es que el difunto haga un milagro. Cosas que no tienen ni una base bíblica, ni una. O sea, ni siquiera hay un texto que uno pueda decir, aquí salió, ¿verdad? Nada. Entonces es tremendo lo que ahí sucede, ¿verdad? Hablemos de algunas cosas que estaban acá dentro de estas enseñanzas. Por ejemplo, el celibato sacerdotal. El celibato sacerdotal. Esto, ¿sabe lo que es celibato, no? Que no se pueden casar, ¿verdad? Que los hombres de Dios no se pueden casar. Esto fue establecido obligatoriamente por el Papa Gregorio VII. Todo aquel que quisiera ser sacerdote debía ser célibe, ¿verdad? No podía casarse. Renunciaba a eso, ¿verdad? Y esta práctica se impulsó en periodos de los monasterios, en donde los sacerdotes se iban, ¿verdad?, a lugares recónditos, ¿verdad?, alejados, en donde evitaban contaminarse, ¿verdad? Ahora, esto va completamente en contra de la palabra de Dios. Que un hombre que ejerce el sacerdote, o sea, el pastorado en este caso, no se case. Miren, vamos a ver cómo el apóstol Pablo le escribe una carta de instrucción pastoral al joven pastor Timoteo, en donde le da instrucciones. Y le dice en primera de Timoteo, capítulo 3, en el versículo 2, dice así: pero es necesario que el obispo sea, ¿cómo? Irreprensible. ¿Y qué dice después? Marido de una sola mujer. ¿Qué entiende usted por eso? Marido de una sola mujer. ¿Que se puede casar o no? Dice, pero es necesario. ¿Qué cosa? Que el obispo, el cuidador, sea irreprensible, buen testimonio. Marido de una sola mujer. Sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Son requisitos, ¿verdad? ¿De dónde diablo? ¿De dónde sale la enseñanza que un sacerdote, un obispo, un papa, lo que quiera, como le quieran llamar, debe ser célibe, ¿verdad? Por ahí se toman un poco de lo que Pablo dice en algún momento, pero eso fue en un caso muy puntual, ¿verdad? Pero acá lo ponen como imposición. Y la Biblia dice, no es bueno que el hombre esté solo. ¿O no? Sin duda. Y ahí están las consecuencias, hasta el día de hoy. ¿Qué tiene de malo que un hombre tenga una mujer como esposa? ¿Es algo sucio eso? Pedro era casado. Está la suegra de Pedro, ¿verdad? Eso nos dice que Pedro era casado. Entonces, tratar de imponer este tipo de enseñanzas lo único que busca es torcer la naturaleza que Dios ha puesto en el ser humano, ¿verdad? La Biblia entonces nos enseña todo lo contrario, ¿verdad? Una de las señales de apostasía es que prohibirán casarse. ¿Saben lo que es apostasía? Es todo aquel que niega lo que proviene de Dios. Primera de Timoteo, nuevamente, en el 4.1, dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán, o sea, van a dejar estos principios del Evangelio, apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. O sea, estas enseñanzas que nosotros vemos en el papado son doctrinas de hombres y doctrinas de demonios. Por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, o sea que no les interesa nada, lo que los papas hacían sin duda. ¿Qué dice en el versículo 3? Por favor, léamelo. ¿Qué dice? ¿Está ahí o no? Prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracia participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. ¿Qué es lo que harán? Prohibirán casarse.
¿Y qué hicieron estos papas? Prohibieron casarse. ¿Qué le dice a usted de eso? Otra enseñanza que fue muy potente fue la oración por los muertos. La oración por los muertos, ¿verdad? Otro papa estableció que era posible orar por personas que ya habían muerto. Hasta el día de hoy, ¿verdad? Va gente al cementerio y le ora al muerto. Pero los muertos no pueden escucharte porque los muertos están... No hay ni una conexión de un muerto contigo, ¿verdad? Y esto es triste porque hay gente que de pronto se ve conectada con alguna persona que está muerta, pero lo único que le puedo decir es que no es el difunto el que le hace alguna señal, ¿verdad? Aunque te sienta que le caminan, que le hace lo que sea, son demonios que tratan de confundir a las personas, ¿verdad? Entonces hubo un papa que estableció que era posible orar por personas que ya habían muerto, y detrás de esta creencia también había un gran negocio, siempre. Las personas que habían muerto en pecado y que estaban pagando en el purgatorio, ¿verdad? Que es otra herejía. A través de estas oraciones o de estas misas que eran pagadas, podían sacar a los muertos de ese lugar, ¿verdad? Entonces todo era un plan bien armado para sacarle el dinero a la gente, ¿verdad? Y esta práctica hasta el día de hoy está vigente. Usted va a una iglesia católica y pregunta, ¿a cómo tiene la misa para los muertos? Y dice, mira, aquí está, ¿verdad? Y se le cobran. Y la hacen solo, ¿no? Ni siquiera es con gente, ¿verdad? Ahí hace todas sus cosas, ¿verdad? Y listo. ¿Existirá una oración que pueda ayudar a las personas ya muertas? Esa es la pregunta, ¿verdad? Hebreos capítulo 9, 27 dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto que viene, el juicio. Hebreos 9, 27. Yo les voy a mandar después todo esto en un PDF para que tengan todas las citas. La oportunidad de salvarnos, hermanos, es mientras tengamos... La profeta Tigresa del Oriente muy bien lo dice, ¿verdad? Mientras tengas vida y salud, aprovecha para hacer el bien, algo así, ¿no? No sé cómo dice algo así, ¿no? Pero mientras tengas vida, está la posibilidad, ¿verdad? Si estás muerto ya no hay ni una cosa más que tú puedas hacer. Por eso la oportunidad es hoy día. Otra doctrina falsa, ¿verdad? ¿Ha escuchado usted hablar acerca de la doctrina de la extrema unción? ¿Sí? Otra doctrina que no tiene ningún sustento en la Biblia. Este es un sacramento de la Iglesia Católica, ¿verdad? Que consiste en ungir con aceite bendito, o que también se conoce como los santos óleos, a una persona cristiana que está próxima a la muerte. Si alguna vez le vienen a ofrecer los santos óleos, la extrema unción, preocúpese, ¿verdad? Si el sacerdote no alcanzaba a llegar, de todos modos, rociándolo con ese aceite, ¿verdad? Y los santos óleos, se garantiza la salvación. Aunque la persona hubiese sido malo, ¿verdad? Obviamente con un valor de por medio, ¿verdad? Lo mismo que leíamos al principio, en Hebreos 9:27, ¿verdad? El hombre muere una vez y luego viene el juicio. No hay nada que otra persona pueda hacer por ti para salvarte. La salvación es completamente personal y es solamente por medio de tu fe en Jesús. No es por obras. La Biblia dice que no es por obras, es por fe. Pero son doctrinas, enseñanzas que no tienen ni un sustento, ¿verdad? Y hasta el día de hoy se practican. El purgatorio, ¿verdad? Esto fue en el año 593. Mira, voy a poner acá un texto que lo saqué de una página católica, para que usted lo vea. No sé si lo podemos poner ahí, el texto. Ahí está. Dice, a pesar de no aparecer la palabra purgatorio en las Sagradas Escrituras, la realidad de lo que significa este término está bien expresada en la Biblia. Mira lo que dice lo contradictorio. A pesar de que no aparece, dicen que aparece. Por ejemplo, en Segunda de Macabeos, los textos que citan, ¿verdad? Son libros apócrifos, libros que ni siquiera fueron considerados como parte del canon. Apócrifo significa que no son validados, ¿verdad? Segunda de Macabeos, capítulo 12, del 41 al 40.
Más aún es un dogma de fe, es decir, que de obligatoria creencia por parte de todo católico. Esto está sacado de la página católica. Además es un regalo de la misericordia grandísima de Dios. ¿Qué cosa? El purgatorio. Y una señal de esperanza, ya que las almas que llegan al purgatorio ya están salvadas. ¡Wow! Mira qué conocimientos tienen ellos, ¿verdad? La única opción posterior que tienen es el cielo. Permanecen allí el tiempo necesario para ser purificadas totalmente antes de entrar a la visión y disfrute total de Dios en el cielo, ¿verdad? ¿De dónde salió esto? La referencia es Nuevo Catecismo de la Iglesia Católica. Esto es lo que le enseñan cuando la gente hace el catecismo. ¿De dónde salió? Ahí están los libros macabeos. Si usted quiere saber qué pasó con estos libros apócrifos, los martes, este martes no porque es feriado, pero los martes estamos estudiando y vamos a llegar a la parte del canon bíblico. Entonces después dice, sin embargo, ¿a dónde quedé yo? Acá, mira. Dice, sin embargo, la purificación en el purgatorio es dolorosa. Mire, hasta le ponen eso, ¿verdad? ¿De dónde sacan tanta cosa, verdad? La Biblia nos habla también del fuego. Mire, empiezan a mezclar lo que Pablo dice en Corintios, ¿verdad? Al referirse a esta etapa de purificación. Mire, dice, la obra de cada uno vendrá a descubrirse el día del juicio, la dará a conocer. Y el fuego probará la obra de cada cual, se salvará como quien pasa por fuego. Primera de Corintios 2, capítulo 13, 15. Pero que, como digo yo, que falta de ignorancia, por Dios, hermano. Que falta de ignorancia más grande. Eso es absurdo. Yo a veces digo eso y la gente dice, sí, qué tremendo. Falta de ignorancia. Por si no lo entendí. Primera de Corintios, lo que se cita ahí, habla del tribunal de Cristo. El tribunal de Cristo habla de las obras que hacemos nosotros acá, que un día van a ser probadas por el fuego, ¿verdad? Porque es una forma ilustrativa, ¿verdad? Que lo que tú haces acá va a ser visto en el cielo si fue algo que tú hiciste realmente para Dios o lo hiciste en tu carne para ser visto, ¿verdad? Y dice que va a ser probado por el fuego y dice que las de piedra preciosa, de oro, de plata, que lo grafica de esa manera, al pasar por el fuego permanecen y son purificadas. Mientras las obras que son de heno, ¿qué dice de paja, de hojarasca? ¿Qué le pasa si lo paso por el fuego? Se quema, no queda nada, ¿verdad? Pero ¿qué tiene que ver eso con esto? Esto es textual, hermanos, esto es textual. Homilía.org, de ahí lo sacamos, ¿verdad? La enseñanza del purgatorio hasta el día de hoy, hermanos. Entonces ellos lo que dicen es que cuando una persona muere y no alcanza a confesarse, va al purgatorio. Entonces uno de los papas encontró otro negocio en esta creencia y enseñó que era posible aliviar el paso transitorio a través de estas misas, ¿verdad? Lo que se conocía como las misas gregorianas, ¿verdad? Nuevamente, el espíritu de la simonía. ¿Se recuerda lo que era la simonía? Comercializar con la fe. Comercializar con la fe. Otro, ¿le leo otro? También lo tengo acá de la página www.es.catholic.net. El limbo, que no es lo mismo que el mambo, ¿verdad? El limbo, textual, dice así. Hay una tercera clase de cavidad. O sea, mire, estos fueron al infierno y vieron las cavidades, ¿verdad? Hay una tercera clase de cavidad en donde residían las almas de los santos antes de la venida de Cristo nuestro Señor, en donde, sin sentir dolor alguno, sostenido con la esperanza dichosa de la redención, disfrutaban de la pacífica morada. A estas almas piadosas que estaban esperando al Salvador en el seno de Abraham, libertó Cristo Jesús nuestro Señor para bajar a los infiernos. Catecismo de Trento, parte 1, capítulo 6, número 3, ¿verdad? Ahora, esto que lee acá, que habla acerca del seno de Abraham, es una enseñanza que está en la Biblia, ¿verdad? Pero no es un lugar que hoy día existe. Yo se les contaba al principio que la gente que moría antes de Cristo, los judíos iban a ese lugar que era el seno de Abraham, pero ya cuando Jesucristo resucita, todos para arriba, ¿verdad? O todos para abajo, dependía de ahí si creyeron o no creyeron. Pero no podemos sostener esto hasta el día de hoy. Eso nuevamente es una ignorancia tremenda, ¿verdad? De la palabra del Señor. Entonces la iglesia comienza a enseñar que existía este lugar llamado el limbo, ¿verdad? En donde principalmente iban todos los niños que no recibieron el bautismo de infante, ¿verdad? Que nos contaba ahí el Carlos, que a los 6 te bautizaron, ¿no? A los 6. Entonces la gente se desespera
porque si no son bautizados los niños, quedan como almas errantes, moros se llama, ¿no? Moros le dicen ahora. ¿Has escuchado eso, no? O sea que el niñito se queda así como murió el niño. ¿Y sabe dónde nace esta enseñanza? En los tiempos de John Hus, que lo vamos a ver después en la segunda parte, había una plaga de luciérnagas. Y la fiebre amarilla, que era una pandemia, había logrado, en realidad los niños, muy pocos lograban pasar los 5 años de edad. Casi todos morían, ¿verdad? Producto de esta fiebre amarilla. Y esto se cruzó con una plaga de luciérnagas, la muerte de los niños. Entonces las mujeres lloraban, ¿verdad? Porque sus hijos morían. ¿Usted lloraría si un hijo pequeñito muere? Sin duda que sí. Y a alguien dijo, mira, hay que aprovechar esto, ¿verdad? Aprovechémonos de esto para juntar plata, porque había que construir allá el Vaticano, la Basílica de San Pedro. Y dijo, vamos a decir que todos los niños que no son bautizados, porque se había implementado esto, y mueren, porque como estaba de moda, producto de la pandemia, morir, los niños chiquititos, se van a convertir en luciérnagas errantes, ¿verdad? Y le enseñaban a las mamás que esas luciérnagas eran los niños que no habían sido bautizados. Y por bautismo se cobraba. No sé si al día de hoy cobrarán, pero cobraban, ¿verdad? Y ahí nace el bautismo de infantes. ¿Ven ustedes a Jesús que fue bautizado? No existe esa enseñanza de que los niños fueron bautizados, ¿verdad? Era un engaño de parte de la gente que lo hace hoy día, sin duda que lo hace porque quieren agradar a Dios. Pero probablemente la mayoría de ustedes fueron bautizados con agua, ¿verdad? Además, la palabra bautismo significa sumergir, ¿verdad? No es echar un poquito de agua. Y esas eran las razones, ¿verdad?, por las cuales se les enseñaba estas cosas. Tremendo, ¿no? Tremendo. Vienen los cultos a las imágenes y las reliquias. Bueno, rápidamente comenzaron a introducirse entonces las imágenes en la iglesia, atribuyéndole poderes milagrosos, y estas prácticas se daban también en la antigüedad y eran condenadas por Jesús y por los profetas, ¿verdad? El Papa Juan VIII, el francés, dio un decreto en donde ordenaba que quitasen todas las imágenes de la Iglesia Católica. Pero seguían, ¿verdad? Y un monje católico que se le quemó su capilla y necesitaba dinero para reconstruirla, se le ocurrió inventar la adoración de las reliquias. ¿Han escuchado hablar de las reliquias? Algo muy común dentro del catolicismo, ¿verdad? Y dentro de las reliquias, que hasta el día de hoy existen, ¿verdad? Algunas, había unas reliquias, por ejemplo, y decían, ellos iban por el pueblo, entonces decían, miren, yo les voy a mostrar algunas cosas que son reliquias del cristianismo, así como cosas guardadas, ¿verdad? Pero para verlas tienes que pagar porque tengo que construirme la iglesia que se me quemó. Aquí les presento la leche de los senos de la Virgen María. ¿Qué le parece a usted eso? Y en un frasquito así con un poquito de leche, ¿verdad? ¡Oh! Bese, ¿verdad? La leche. Y la gente se iba, ¿verdad? El prepucio de Jesús cuando fue circuncidado. Aquí está, ¿verdad? Y lo mostraban en un frasquito. Y la gente, ¡oh! La sangre de los personajes bíblicos. Hasta el día de hoy existen las reliquias, hermanos. Esto que usted le encuentra así absurdo, pero hay lugares, basílicas, iglesias donde están ahí todavía esas cosas, ¿verdad? Exhibidas. Actualmente es una práctica vigente dentro del catolicismo, ¿verdad? Ahora, nosotros no nos burlamos de eso, pero dentro de la iglesia evangélica también existen cosas, por ejemplo, como el aceite ungido, el pañuelo ungido, ¿verdad? ¿Lo ha visto, no? Los pactos, ¿verdad? Te soplo espiritual, sópleme, pastor, sópleme, ¿verdad? La adoración de los pastores, ¿qué decir, verdad? Bueno, y la Biblia lo condena, ¿verdad? En el año 850 nace la famosa agua bendita. Yo después les voy a vender esta agüita que me la tomé un poquito, me la tomé un poquito nomás, ¿ya? Viene con la unción. Usted se la toma y se le quitan todos los males. Ahí la vamos a dejar, ¿verdad? Al mejor postor. Bueno, el agua bendita es agua común y corriente, ¿verdad? Que es bendecida a través de una oración sacerdotal, ¿verdad? Y esta agua tiene poderes para limpiar objetos o una persona. Ahora, usted va a ver
en el exorcismo, ¿han visto un exorcismo? Eso existe, ¿verdad? Entonces está el sacerdote con el agua bendita y está el poseído, ¿verdad? Y el sacerdote dice, traen la agua benditum, ¿verdad? Y traen el agua bendita y le tiran al poseído, le tiran el agua y el poseído dice, no, no, me quema. Me salió bien, ¿no? Parece que tengo algo. A ver, órenme, por favor. Voy a echar un poquito yo. Y pareciera que tuviera el poder, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que creen ustedes que es eso? ¿Será que el agua tiene un poder? ¿O será que el demonio quiere que tú creas que esa agua tiene un poder? Buenos actores, ¿verdad? Y ahí lo ve usted y le atribuyeron poderes, ¿verdad? Pero este tipo de prácticas no tienen ni un sustento bíblico. Dígame usted, por favor, y los que están conectados, de donde sea que estén, ¿dónde en la Biblia habla del agua bendita? Esto fue una... Mire, la gente que hoy día vende agua purificada tuvo la misma mentalidad del que inventó el agua bendita. Porque esto, uno lo hicieron para la cuestión de santiguar y el otro es para venderla porque comercializar el agua, que está bien, ¿verdad? Entonces, yo compro agua para tomar en mi casa. Hoy día compramos. Pero no era más que un negocio. ¿O usted cree que el agüita le va a hacer algo? ¿Usted cree eso, no? No, ¿verdad? Entonces, por eso dice la Biblia que nuestro culto, hermanos, nuestra adoración a Dios, tiene que ser un culto racional, hermano. Usted tiene que pensar, ¿verdad? Y ahí había uno hace poquito, ¿verdad? No sé qué año, pero como en los 80, 85. Había uno que decía que, un Chile, que veía a la Virgen, que se le aparecía a la Virgen en el cerro, ¿no saben? ¿Se acuerdan? No sé cómo se llamaba. Y que decía, la Virgen dice, entraba como en un trance, ¿verdad? Y toda la gente atrás, ahí con sus procesiones, decía, la Virgen dice que coman tierra. Y está el video, véanlo, no me acuerdo cómo se llama, pero yo no. ¿Verdad? Miguel Ángel. Y toda la gente se tira en el video, ¿verdad? Y empiezan a comer tierra, ¿verdad? El tipo después estaba loco, ¿verdad? Era un tipo, no sé si se habrá muerto o no, pero el tipo estaba súper loco. La gente hace... Mire, una cosa es tener fe y otra cosa es no pensar. Y ahí está el problema, porque no pensamos, ¿verdad? No analizamos. Los libros apócrifos, ¿verdad? Ya en la Reforma, ¿verdad? Que estaba en su total apogeo, se agregan 11 libros, porque empezaron a haber cepillos, ¿verdad? Que empezaron a darse cuenta que todas estas cosas no tenían ninguna enseñanza, no había ningún respaldo. Y la gente se está dando cuenta que esto no sale en la Biblia. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Inventemos unos libros para la Biblia. Entonces, en el año 1546 se agregan a la Biblia, imagínense, del tiempo de Jesús al año 1546 se le agregan a la Biblia 11 libros que se conocen como los libros apócrifos. Apócrifo, ¿sabe lo que significa? Dudoso. Como que no está muy convencido, ¿verdad? Apócrifos. No fueron considerados inspirados por el Espíritu Santo estos libros. Algunos aportan historia, pero ya desde este periodo se había establecido el canon de la Escritura que nosotros tenemos con los 66 libros. Nuestra Biblia se apega a ese canon, 66 libros, ¿verdad? Pero el catolicismo tiene 11 libros más, ¿verdad? Que no fueron considerados como inspirados por Dios, según los encargados del canon. Ahí está Primera de Esdras, Segunda de Esdras, Tobías, Judith, Sabiduría de Salomón, Eclesiástico, Baruch, la carta a Jeremías, la oración de Manasés, Primera y Segunda carta a los Macabeos, etcétera, ¿verdad? Buena táctica, ¿verdad? Había que hacer algo. Pero la gente lo ve hoy día y no conoce estas historias, ¿verdad? Y lo sigue creyendo. La canonización, que también es una herejía, esto nace en el año 1634. O sea que del 1634 para atrás
no hay registro de esto, ¿verdad? Y comenzó la práctica de canonizar personas para declararlos santos y dignos de veneración, porque el catolicismo dice que no es que adoren, veneran, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia? La letra, que parte veneran y adoran. Pero es lo mismo, ¿verdad? Le oran, le rezan, se arrodillan, es exactamente lo mismo, ¿verdad? Y esta facultad de canonización solamente la tiene el Papa hasta el día de hoy, ¿verdad? Y el requisito es que esa persona haya sido parte de un milagro comprobable, ¿verdad? Y la Biblia nos declara a todos que somos santos en vida, ¿verdad? Apartados en el Señor. En el año 1854 aparece la Inmaculada Concepción. Se comenzó a enseñar que María, la madre de Jesús, no tuvo más hijos. Tú le dices a un católico que María tuvo más hijos y se va a escandalizar. ¿Cómo dices eso? De la Virgen María, ¿verdad? Mateo 1:25, lo puede leer incluso ahí en su texto católico. Muy buena traducción por lo demás. Dice, pero no la conoció, está hablando de José, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito. O sea, de que después de Jesús vinieron más hijos, ¿verdad? Y le puso su nombre Jesús. De hecho, uno de los discípulos era hermano de Jesús. Acá dice primogénito, ¿verdad? ¿Qué significa primogénito? Que es el primero. Y unigénito significa que es el único. Leámoslo entonces en base a eso. Hablando de José, pero José no la conoció hasta que dio a su hijo primogénito. O sea, significa que después de Jesús vinieron más. ¿Está claro eso, verdad? No hay que entrar en mucho detalle. Ok. También en el 1950 se enseñó acerca de la ascensión de María. Se enseñó que María, la madre de Jesús, no murió, sino que ascendió a los cielos. Como Jesús, ¿verdad? Para arriba. Pero no hay ningún registro. ¿Usted ha visto en la Biblia alguna parte donde diga María asciende a los cielos? No existe, ¿verdad? Si hubiese sido así, la iglesia primitiva, este hecho tan importante lo hubiese plasmado, ¿no cree usted? Porque si Jesús ascendió y era algo maravilloso, la resurrección y todo lo demás, cuánto más hubiese pasado con otras personas. Pero no hay registro, ¿verdad? Alguno. En el año 2000, María es nombrada como corredentora junto a Cristo. O sea, la redención ya no es solamente de Cristo, que Él murió por nosotros, sino que también María, ¿verdad? En relación a la salvación. El Papa Juan Pablo II, entonces, hace este nombramiento de María contradiciendo completamente la palabra, ¿verdad? No solamente Cristo murió por nuestros pecados, sino que también María, dicen, en el año 2000, ¿verdad? Dijimos que Juan Pablo II fue el Papa más idólatra de toda la historia. Algunas estadísticas de interés. Las estadísticas indican que el 45% de los papas de toda la historia fueron homosexuales. 45%. El 30% de los papas fueron nombrados papas cuando tenían entre 11 y 13 años. Dígame usted, ¿qué hace un niño entre esa edad dirigiendo una iglesia mundial? Dígame usted. No me imagino a mi hija, ¿verdad? Me llamaría todos los días, papá, ¿qué hago con esto? Papá. No tienen un carácter formado, pero el 30% de los papas fueron nombrados entre los 11 y los 13 años de edad. Esto lo dice las crónicas, la historia, ¿verdad? Entonces es tremendo esto que estamos viendo. ¿Qué le parece? Todo esto está escrito ahí en la Biblia. Bien, terminamos esta parte. ¿Le parece?